una nueva oportunidad que Dios nos da de poder estar en contacto por este medio, compartir la palabra del Señor. Hoy, día viernes, quiero compartirte un devocional en la palabra de Dios, algo que pueda alentarte, que pueda animarte. No quiero que sean mis palabras porque no puedo hacer mucho, pero sí la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos levanta cuando caemos, la palabra de Dios es la respuesta para todas las necesidades que podemos tener como seres humanos. Un saludo a cada uno de los hermanos que están conectados, a los que se van a conectar, a los que van a ver el video después, a la Iglesia del Renuevo, un saludo muy especial, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente, y también a todos los demás hermanos que luego están viendo este video. Bueno, quiero compartirles hoy un milagro. A mí me apasionan los milagros porque es la interrupción momentánea de ciertas leyes. Entonces algo que no debería pasar sucede, o cosas que deberían pasar no pasan, cosas que no lo puede hacer ningún ser humano, pero solamente Dios puede hacer los milagros. El ser humano puede inventar muchas cosas, puede diseñar muchas cosas, puede alcanzar muchos logros, pero el que hace los milagros, que suspende ciertas leyes para que ocurran cosas que humanamente son increíbles, son difíciles de entender, bueno, es Dios el que hace milagros. Y tenemos en la Biblia muchísimos registros acerca de distintos milagros que Dios hizo, como abrir el Mar Rojo y después cerrarlo, como enviar el pan, el maná en el desierto durante 40 años al pueblo de Dios, todos los días descendía el maná, y tantos otros milagros que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En este caso en particular quiero compartirte un milagro que está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo dividió la historia en dos. Es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo nos va a dejar hoy una gran lección. Y se encuentra el texto que voy a considerar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Y nos relata, el Señor Jesús, por supuesto, siempre está predicando, siempre está enseñando, siempre está sanando. Y como consecuencia de su ministerio tan poderoso, mucha gente se le acercaba, muchas multitudes querían escucharlo, querían estar cerca de él, y este es uno de los momentos. Entonces, San Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, la multitud, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. El Señor bendiga su palabra, el Señor nos hable hoy. El relato nos presenta un cuadro en el que el Señor Jesucristo está enseñando a las multitudes.
tanta gente lo seguía al Señor que por momentos era complicado predicarle a la gente, era complicado cuando las multitudes se acercaban. Dice que el gentío se agolpaba sobre Jesús para escuchar la palabra, y en aquel tiempo no había micrófonos o megáfonos, entonces había una forma que el Señor sabía que el agua puede reflejar la voz y puede amplificar todavía al golpear la voz sobre las aguas. Entonces dice el Señor Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, o sea, prácticamente ya habían terminado de pescar, estaban lavando sus redes, sin duda que estarían frustrados porque habían estado no pudieron pescar nada. Y entonces entrando en una de las barcas, que era de Simón Pedro, dice el Señor, le dijo, aparta un poco de la orilla. Y entonces cuando el Señor Jesús hablaba, su voz golpeaba las aguas y se reflejaba sobre las multitudes, y todos los que estaban ahí podían escuchar sin ningún problema. Se amplificaba la voz del Maestro, del Señor, y todo el mundo podía escuchar, todos los que estaban ahí, las multitudes, porque eran muchísimas personas que estaban queriendo escuchar al Maestro. Ahora, algo muy curioso, después de que el Señor Jesús estuvo predicando, compartiendo acerca del reino, trayendo palabra de esperanza, trayendo palabras de bendición para la multitud, ocurre algo muy curioso y que creo que nos llama a todos un poco la atención. Dice, cuando terminó de hablar, cuando terminó de predicar, de enseñar, el Señor Jesús le dice a Simón Pedro, ahí en la barca, boga mar adentro, dice, y echen sus redes para pescar. Ahora, el Señor Jesús estaba hablando con un pescador profesional. Ellos eran pescadores profesionales que toda su vida habían hecho esto y ya habían estado tratando de pescar, estuvieron con sus redes y no pescaron nada. Por eso es como ya ellos tuvieron que regresar del lago y estaban lavando sus redes para guardarlas porque dijeron, me imagino que dijeron, hoy no vamos a tener la posibilidad de llevar nada a casa. Pero Simón le dice al maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sí? Pescando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Es decir, en obediencia a tu palabra, voy a creer lo que me estás diciendo, obedeciendo tu palabra, voy a echar la red. Y cuando lo hizo, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se empezaba a romper de la cantidad de peces que habían atrapado. Entonces hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y ambas barcas se llenaron tanto que parecía como que se hundían. Ya el peso de la pesca milagrosa se notaba en esos barcos. Y dice, viendo esto Simón, cuando vio este milagro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué había pasado? Pedro, un pescador que había estado escuchando la palabra atentamente, ahora se da cuenta que el Señor Jesús no solamente decía palabras, sino que tenía autoridad. Que lo que Jesús había dicho sobre los milagros y demás, me imagino, enseñando acerca del reino, ahora se veía en la práctica. Cayó de rodillas adorando al Señor Jesucristo y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No soy digno, en otras palabras, que me ayudes, no soy digno que estés cerca mío, no soy digno que yo pueda ver este milagro. Porque dice, por la pesca el temor se había apoderado de él, un temor reverente. ¿Qué pasa acá? Hay algo muy especial. Y de todos los que estaban con él. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio un ministerio, un llamamiento. Y cuando trajeron a tierra las barcas, mire qué interesante esto, mira qué interesante, dice, dejándolo todo, le siguieron. Lecciones de este texto. En primer lugar, habían trabajado mucho
muchos esfuerzos, habían trabajado toda la noche, eran pescadores expertos. El Señor Jesús no era pescador, era un carpintero, pero por supuesto era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Señor, y había que obedecer la palabra del Señor. Pedro escuchaba y tal vez estaría cansado por trabajar toda la noche. Toda la noche estaban tratando de pescar y no obtuvieron ningún resultado, no habían podido pescar nada. El Señor le dice, boga mar adentro, que fuera más hacia aguas más profundas. Y eso hace que Pedro confronte y diga, bueno, pero ya hemos intentado, pero si me das, voy a obedecer tu palabra y voy a ir a hacerlo. Hermanos queridos, en nuestra vida cotidiana, muchas veces nos esforzamos para ser exitosos, para prosperar, sueños que queremos que se cumplan en nuestras vidas y trabajamos mucho para alcanzar ciertos logros, ciertos sueños que se concreten, pero parece que muchas veces no se puede alcanzar todo lo que nos proponemos, no logramos todo lo que queremos. Entonces hay distintas reacciones, hay personas que se cansan, hay personas que se desaniman, personas que se deprimen, personas que se angustian. Muchas veces la depresión golpea a nuestra casa, a nuestra vida, porque hemos intentado, hemos hecho muchos esfuerzos, quizás hemos tenido sueños que quisimos alcanzar y parece que esos sueños, cada vez que nos acercamos a ellos, se escapan. Muchas veces hemos intentado, creo que todos de alguna manera, lograr que el éxito llegara a nuestra vida y parecía infructuoso todo el esfuerzo. Pero cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, lo milagroso comienza a ocurrir. Los milagros de Dios comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Algo que quiero decirte es que quizá en tu mente estás pensando, bueno, pero otros han recibido milagros, yo no recibo milagros. Quiero decirte en primer lugar, los milagros son para este tiempo. Dios sigue haciendo milagros. Cristo está vivo porque Él resucitó, ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo está con nosotros. Pero tenemos que ser obedientes. Muchas veces no obtenemos, en ocasiones no alcanzamos los sueños, no se concretan los sueños porque no somos obedientes al Señor. El Señor le dijo, Pedro, boga mar adentro, anda a aguas más profundas, anda a buscar, manifesta tu fe, en otras palabras. Bueno, también es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pelear por nuestros sueños, tenemos que luchar para obtener la victoria en lo que nosotros queremos, los logros que queremos alcanzar, pero hay una diferencia. Una cosa es hacerla sin la bendición de Dios, otra cosa es contando con el respaldo del cielo, con la bendición de Dios, con la palabra de Dios a nuestro favor. Pedro y sus amigos o sus compañeros habían estado tratando toda la noche de pescar y no obtuvieron nada. Tal vez estuviste buscando la felicidad, estuviste buscando que se cumplieran sueños en tu vida, estuviste buscando un montón de cosas de logros que querías alcanzar y no llegaron esos logros, tal vez porque la presencia de Dios no estaba con vos. La presencia de Dios no te acompañaba, no había una palabra de Dios específica. Hay enemigos de la pesca milagrosa. Dios nos quiere dar a todos nosotros una pesca milagrosa, es decir, que ocurran los milagros, que de repente haya provisión. ¿Qué tipo de milagro estás necesitando? Tal vez en lo espiritual estás necesitando un milagro, que haya como un renacer, como una renovación espiritual. Tal vez en lo económico, con la pandemia, con cómo está nuestro país hoy, tal vez estás necesitando un milagro económico. Yo te puedo decir, Dios obra milagros. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir, para prosperar. Dice la Biblia que el Señor es el que da la prosperidad. Y el Señor prospera y no añade con esa riqueza, da el poder para hacer las riquezas, y no añade con ellas tristeza, sino que Dios nos bendice en abundancia. Hay enemigos de la pesca milagrosa. Por ejemplo, el miedo a hacer el ridículo. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos insta a que tengamos fe, a que actuemos en fe?
el justo vivirá por fe, dice la Biblia. Así que nosotros tenemos que dar pasos de fe, creerle a Dios que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, y en tu palabra, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Solos, con nuestras fuerzas, es muy difícil, pero si confiamos en Dios, veremos que el Señor va a hacer que ocurran esos milagros en nuestra vida. Un enemigo de la pesca milagrosa, de la bendición de Dios, de que ocurra el milagro en nuestra vida, es el miedo a hacer el ridículo. ¿Qué van a decir los demás? ¿No? Estoy en los negocios de Dios y algunos se van a burlar de mí. No importa que se te burlen. Lo importante no es lo que opine la gente, sino lo que opine Dios de vos, de tu vida. Si estás bien con Dios, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Y así como ocurrió en el Antiguo Testamento y en la época del Señor Jesucristo, los milagros, en este tiempo también siguen ocurriendo milagros. Milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de liberación, milagros, distintos tipos de milagros de sanidad extraordinarios. Están ocurriendo en todas partes del mundo. Es tiempo de creerle a Dios. En tu palabra dice que yo lo haga, voy a obedecer al Señor. A veces la falta de fe nos trae problemas. Un enemigo de la pesca milagrosa o de que ocurra ese milagro en nuestra vida es la falta de fe. Hay personas que dicen, bueno, pero no sé si es para mí el milagro, a lo mejor Dios me quiere enfermo, tal vez la enfermedad me la mandó Dios para que aprenda algo. No, hermanos queridos, no. Dios no manda enfermedades, Dios solamente manda bendiciones. Él no quiere que estemos enfermos. La enfermedad es una maldición. Así que en el nombre de Jesús tenemos que declarar, recibo las bendiciones de Dios para mi vida. Dios tiene pensamientos, lo reitero siempre en Jeremías 29:11, que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Es decir, los planes de Dios para nosotros son de bendición. Dios te quiere bendecir. Pero la falta de fe muchas veces nos roba la posibilidad de que ocurra el milagro. La falta de obediencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en la orilla? Hubiera dicho, maestro, ya hemos pescado toda la noche y no logramos nada. No tiene sentido que vaya a aguas más profundas. No tiene sentido que vaya otra vez. Y se hubiera perdido la bendición, se hubiera perdido el milagro de la multiplicación, de la pesca milagrosa, pero no solamente eso, la bendición de Dios y después todo un camino maravilloso que Jesús había preparado para Pedro y para todos los que fueron llamados. Así que la falta de obediencia, quedarnos en la orilla, no entrar a aguas profundas, no buscar la presencia de Dios, no buscar la comunión con Dios, nos roba la posibilidad de obtener los milagros que Dios tiene para nosotros. El temor a fracasos anteriores. Tantas veces intenté cosas, no lo pude lograr, fallé y quizás fallo otra vez, quizás no logro nada. El temor al fracaso nos va a robar las bendiciones. Nosotros tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús a los temores y decir, temores, fuera. Recibo la bendición de Dios que Dios tiene para mi vida. El cansancio, otro enemigo de la pesca milagrosa, cuando no descansamos lo suficiente en Dios. A veces hay personas que hacen mucho esfuerzo para lograr prosperar, mucho esfuerzo para avanzar y no logran prácticamente nada. Es como que no pueden avanzar. Y es porque muchas veces se han cansado porque han hecho las cosas humanamente. Dice la Biblia en Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Si estuviste toda la noche, por así decirlo, noches enteras intentando algo, conseguir algo, días y días y tal vez meses o años, intentando lograr algo en tu vida y no lo lograste mejorar, no lograste que tu vida sea una vida dichosa, una vida de felicidad, quizá porque estuviste luchando solo, sola, sin la bendición del Señor. Es hora que obedezcamos la palabra del Señor.
boga mar adentro. ¿Qué es para nosotros bogar mar adentro? Ir a aguas más profundas. Es buscar la comunión con Dios. Es animarnos a creerle a Dios. Dios nos da una palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes. Yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. El Señor tiene palabras de bendición para nosotros, pero la falta de fe, el cansancio, la duda nos roban las bendiciones. Había dicho Pedro, hemos pescado toda la noche y nada, no pasó nada. La lección que se desprende de esto es que nosotros creemos muchas veces que podemos hacerlo todo con nuestras fuerzas, pero nuestras fuerzas son limitadas. El apóstol Pablo, reitero, siempre lo digo, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La diferencia es en Cristo. Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Confía en el Señor de todo tu corazón. Dice la Biblia, confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y veremos la gloria de Dios. Muchas veces tienen que agotarse nuestras fuerzas naturales. El Señor viene justo en el momento del cansancio, en el momento que ya hemos luchado, hemos agotado todos los recursos y es bueno que el Señor permita que lleguemos a esa instancia de cansancio, de decir, bueno, ya no puedo más. Cuando sentimos que ya no hay más fuerzas en nosotros, ahí estamos listos para la bendición. Cuando ya hemos agotado toda nuestra capacidad, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y no logramos nada, ese es el momento donde pueden llegar los milagros. Si confiamos en el Señor, si somos obedientes, si oímos la palabra de Dios y obedecemos. El justo vivirá por fe. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos va a sostener en la hora de la prueba. Cuando estás teniendo un problema económico, es Dios quien te va a suplir, que te va a proveer. Cuando estás con un problema de salud y orás al Señor, el Señor va a traer la sanidad y la salida. Cuando estás deprimido, deprimida, angustiado, angustiada, es hora de buscar al Señor y el Señor traerá ese refrigerio. Pedro fue inteligente, podemos decir. Dijo, Señor, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra voy a ir. En tu palabra voy a probar, voy a creerte. Y fue, y cuando echó la red se rompía de la cantidad de peces. Hermanos queridos, esto es una enseñanza espiritual, quedó registrado para nuestra enseñanza todo este milagro. En realidad puede ser una pesca milagrosa de peces, como fue de Pedro. En nuestro caso, personas que por ahí están buscando trabajo, no lo consiguen. Señor, hasta ahora he tratado con mi fuerza, pero en tu palabra, voy a creer tu palabra y voy a ir en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que actuar siempre en el nombre de Jesús. Pedro no confió en su experiencia, en lo que sentía, en su razón, puso su fe en acción. Es hora de que hoy pongas tu fe en acción y digas, Señor, mis ojos me dicen una cosa, pero tu palabra me dice otra. Voy a obedecer tu palabra. Como cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre las olas, los discípulos estaban en la barca, parecía que la tormenta se iba a hundir, Cristo venía caminando sobre las olas y no se hundía y le dijo a Pedro, ven, y Pedro fue caminando también sobre las olas, pero cuando quitó la mirada del maestro comenzó a hundirse. Así nos pasa a nosotros. Dios quiere que tengamos tiempos de milagros en nuestra vida, que ocurran un milagro tras otro de provisión, de bendición, de sanidad, distintos tipos de milagros, pero no van a ocurrir si no somos obedientes al Señor. La bendición de Dios viene para aquellos que confían, para aquellos que le creen al Señor. Dios viene con milagros extraordinarios de provisión, de bendición, para suplir, para traer paz, para traer gozo, para traer alegría, para traer fuerzas nuevas. El Señor nos renueva con su fuerza. La presencia de Dios está, el Espíritu Santo de Dios está actuando.
Solamente tenemos que darle lugar y decirle, Señor, hoy necesito tus fuerzas, hoy recibo fuerzas nuevas para mi vida, hoy recibo el poder de tu Espíritu Santo para vencer lo que sea, las tentaciones, la depresión, la angustia, lo que fuere. El resultado de confiar, Pedro cuando confió, dice, encerraron gran cantidad de peces. Hermanos queridos, siempre la obediencia al Señor traerá bendición. Siempre que somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, vamos a comprobar que el Señor respalda, responde a su palabra y ocurre el milagro. Un Salmo 127:1 dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, podemos esforzarnos mucho, podemos hacer un gran esfuerzo, intentar todo para alcanzar las metas y sueños, pero si la bendición de Dios no nos acompaña, siempre nos va a faltar algo. Es la bendición de Dios la que enriquece, es la bendición de Dios la que nos fortalece, es la bendición de Dios que nos saca del barro, del pozo, de la desesperación, de la angustia. Es Dios nuestro socorro, Él es la fortaleza de nuestra vida. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo ahí a unas personas, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el contexto de la resurrección de Lázaro, que ya había muerto 4 días, y cuando el Señor se acerca, ahí le empiezan a decir, maestro, si hubieras llegado antes, lástima que llegaste tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si le podés creer al Señor, si le podemos creer a Dios, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, sucederá. Todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, obviamente, todo lo que le pidamos creyendo, lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, sucederá. ¿Y qué es lo que pasó? La red de Pedro, las redes se rompían a causa de una gran pesca milagrosa. Las redes humanas no pueden contener los milagros de Dios. Es la lección que obtenemos, ¿no? Cuando viene la bendición de Dios, las redes humanas no pueden contener tanta bendición. Dios te va a sorprender con sus bendiciones. Si somos fieles, si le creemos a Dios, si confiamos en Él, el Señor nos va a sorprender. Y también dice que cuando ya se rompían las redes, no podían levantar tantos pescados, llamaron a la otra barca, a sus compañeros, vengan a ayudarnos. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia nos bendice a nosotros, pero la obediencia también bendice a otras personas. Es decir, si somos obedientes, vamos a compartir la bendición. ¿Cuántas personas han sido bendecidas a través de nuestra vida? Seguramente vos, usted usted ha sido o es un canal de bendición. A través de su vida, a través de sus oraciones, a través de su testimonio, muchas personas han recibido aliento. Quiero decirte, si estás hoy luchando contra el desánimo, la angustia, la depresión, lo que fuere, Dios es todopoderoso. Los milagros de Dios no se han terminado. Él sigue obrando milagros. Si puedes creer, dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Te lo repito, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Créele al Señor por un milagro en tu vida, en tu familia. Nuestra obediencia, como dije, también bendice a otros. ¿Y qué es lo que ocurrió con Pedro cuando él vio ese milagro? Nos dice, viendo esto, Simón Pedro, esa pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús en un acto de adoración, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Más que una pesca milagrosa, lo lindo es ver cuando Dios está obrando, cuando vemos que Dios es real, que Dios actúa, que Dios está presente, que Dios es poderoso. Para Él nada es difícil, para Dios nada es imposible. Pero tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Tenemos que obedecer
la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que creerle y tenemos que obedecer y obtendremos la bendición. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba ministrando, sanando, liberando, y de repente a lo lejos se acercan unas personas que levantan la voz y le dicen: Maestro, eran 10 leprosos, a los cuales les estaba prohibido acercarse a las personas por su alto nivel de contagio que tenía la lepra. Y estaba todo pautado, había como un protocolo, como ahora también, que los leprosos no podían acercarse a ninguna otra persona que no fuera leprosa por el tema del contagio. Entonces desde lejos clamaron al Señor Jesús por su sanidad, y el Señor Jesús ni se acercó ni puso las manos sobre ellos, simplemente les dijo una palabra: vayan y muéstrense al sacerdote. Vayan, porque el sacerdote tenía que definir si alguien estaba curado o no. Tenía que definirlo porque tenía pautas bien claras, sabía bien el tema, como decimos, de los protocolos. Y estos leprosos, dice la Biblia, que obedecieron a la voz del Señor, y mientras iban a ver al sacerdote se dieron cuenta que estaban sanos. Mientras iban caminando, obedeciendo la voz del Señor, fueron sanados. Esto es una gran lección para nosotros. Hay gente que dice: si yo no veo, no lo creo. Yo primero quiero ver que Dios actúe y después voy a creer. Es al revés. Nosotros tenemos que primero creerle a Dios, creer la palabra del Señor Jesucristo, y entonces veremos la gloria de Dios. Lo que Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Primero viene el creer. Creo que Dios es real, que es poderoso, que me ama, que quiere hacer los milagros, que está dispuesto a ayudarme, y entonces los milagros suceden. Los leprosos, dice, mientras el Señor Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, el milagro ocurrió. Así va a pasar con tu vida, así pasa con nuestras vidas, con los hijos de Dios. Mientras obedecemos la palabra de Dios, mientras hacemos lo que Dios nos manda a hacer, mientras obedecemos sus mandatos, ahí comprobamos que Dios provee, que Dios suple, que Dios bendice, que Dios nos guarda, que Dios nos sana, que Dios nos libera. Así que es mejor obedecer al Señor y recibir las bendiciones. Jesús le había dicho a Simón: no temas, porque él tuvo temor reverente. ¿Qué pasa acá? Este milagro es algo inconcebible, no puede ser. Pescamos toda la noche trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Y de repente ahora el Señor nos dice: vayan y echen la red, y pescamos. Algo sobrenatural, le dio temor. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué quería decir con esto el Señor? La pesca de los peces era muy interesante, traía los recursos para que pudieran subsistir, estaba todo muy bien, pero el Señor lo estaba llamando a un nivel superior. Nosotros podemos estar muy enfocados en las cosas materiales, por ejemplo, en una pesca, pero económica. Podemos estar enfocados en las cosas materiales, en lo que nos atañe, en lo material de nuestra vida. Pero el Señor quiere que levantemos la mirada y que no solamente seamos pescadores de cosas materiales, que estemos atentos a obtener cosas materiales, a logros, a sueños materiales, sino que levantemos la mirada. Y como a Pedro, el Señor a todos nosotros, los hijos de Dios, nos dice: bueno, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? No solamente esperar ese milagro con los peces, sino que Dios nos quiere dar la posibilidad de que nosotros le alcancemos a la gente que no tiene a Jesús, gente que está triste, gente que está mal, gente que está angustiada, perdida, lejos de Dios, que le alcancemos una palabra de paz, una palabra de esperanza, las buenas noticias, el Evangelio, que son buenas noticias, el Evangelio que es salvación para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Concluyendo, hermanos queridos, cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron los Pedro y los que estaban ahí cercanos? Dice: dejándolo
dejando todo, le siguieron. Siguieron al maestro, dejaron sus redes, entendieron que lo más valioso era lo espiritual. También el Señor nos llama a nosotros. Lo material es necesario, por supuesto, pero es más importante lo espiritual. Que hoy podamos enfocarnos primero, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, la vida que a Dios le agrada, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pensemos en ayudar al necesitado. Pensemos en llevar una palabra de esperanza, de salvación al que no tiene a Jesucristo. Y luego las bendiciones nos van a alcanzar. Dios no es deudor de nadie. Dios nos va a bendecir. Dios va a suplir. ¿Qué milagro estás necesitando hoy? ¿Milagro económico, de salud, emocional, espiritual, sentimental? No importa qué tipo de milagro, Dios puede hacer el milagro en tu vida. Dios sigue obrando milagros. El poder de Dios no ha cesado. El Espíritu Santo sigue obrando. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios como hizo Pedro? Dijo, toda la noche lo hemos intentado y no logramos nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. Tal vez estuviste esperando mucho tiempo un milagro para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu economía, lo que fuere, y no llegó. Pero ahora el Señor te dice que le creas a Él. Entonces, ¿estás dispuesto a creerle a Dios? La fe en Dios trae la obediencia. La fe en Dios va a hacer que nosotros podamos ver realmente el milagro. ¿Estás dispuesto a ser obediente? No solamente creer en Dios, sino ser obediente. Si Pedro no hubiera ido con la barca hasta el lugar más profundo, no hubiera visto la gloria de Dios, no hubiera visto los milagros. Entonces es necesario creer en Dios y ser obedientes, no quedarnos a mitad de camino. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios? Señor, quiero bendecir al mundo, quiero llevar una palabra de aliento al necesitado. Estoy dispuesto, cuando ocurra el milagro, a darle la gloria a Dios y decir, no, me la creo. No, Señor, gracias, la gloria es para ti. Todo el mérito es tuyo. No podemos creer que nosotros somos capaces por nuestras propias fuerzas. Estamos dispuestos a dejarlo todo en el sentido de, por supuesto que el Señor no nos dice que dejemos nuestro trabajo o nuestras actividades, sino que lo sigamos al Señor. Si estamos dispuestos a seguir al Señor, el Señor nos va a sorprender. Por último, estoy dispuesto yo a compartir el Evangelio. Evangelio son buenas noticias, las buenas noticias del reino. Para finalizar, simplemente una reflexión. Tal vez estuviste luchando, esforzándote, con mucho esfuerzo, tratando de lograr que tus sueños se cumplieran y no lograste mucho. Mucho esfuerzo y pocos resultados. Es hora de invertirlo, invertir la relación ahora, invertir el esfuerzo. Primero busquemos a Dios. Primero busquemos la presencia de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios y veremos que Dios es fiel, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre querido, bendigo en esta hora a mis hermanos. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella. Yo bendigo ahora a cada persona que está recibiendo, que está compartiendo este momento, está escuchando tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, bendigo a cada persona, aquellos que están luchados con problemas de salud, con problemas emocionales, espirituales, sentimentales. Extiende tu mano, Señor. Aquellos que están necesitando un milagro, hoy pueda comprobar que si somos obedientes a tu voz, a tu palabra, veremos la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Envío palabra de bendición, envío palabra de provisión. Ahora declaro en el nombre de Jesús que tus bendiciones nos alcanzarán y seremos benditos, estemos donde estemos, y somos obedientes a tu palabra. Ahora, Señor, bendice cada familia, bendice cada hogar. Ay, Señor, bendice a los niños, bendice a los adolescentes, a los jóvenes, Señor, a los adultos, a los ancianos. Guárdalos con tu mano poderosa. Ahora que tu bendición esté en cada familia, en cada hogar, cada persona que está ahora escuchando, Señor,
esta palabra sea bendecida en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Reciba tus fuerzas, reciba tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Créele a Dios, recibí el milagro de Dios para tu vida. Estate atento, atenta y ve y escuchá la voz del Señor, cómo el Señor te va guiando para que los milagros ocurran en tu vida. Clamale a Dios, es decir, pedile a Dios con todo tu corazón y tu alma. El Señor promete responder siempre. Dios mediante, nos reencontraremos el día domingo, que tendremos Santa Cena. Será un tiempo de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad, a favor nuestro, de cada uno de los hijos del Señor. Así que prepara tu pan, prepara ahí el vino, jugo de la vid, lo que vas a compartir, y tendremos un tiempo de comunión a la distancia, pero tendremos comunión en el mismo espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te fue de bendición esta palabra, este mensaje, ahí en Facebook pone compartir, compartilo para que otras personas puedan también recibir la palabra del Señor. Dios te guarde, te bendiga. Nos reencontramos el domingo a las 19 horas. Bendiciones.